Buenas noches. Muy buenas noches. Que la paz de Cristo esté en cada corazón en esta oportunidad. Espero Amén. que puedan tener un feliz sábado y que este día sea un día de delicia santo y glorioso de Jehová, como lo dice el mandamiento. Inmediatamente vamos a orar para que el Señor nos pueda guiar, ¿verdad? Pues en el estudio de esta noche. Así que oremos. Amado Padre que estás en las alturas de los cielos, glorificado, exaltado y alabado sea tu nombre hoy y siempre. Te damos gracias que nos da esta linda oportunidad de estar aquí reunidos en familia para seguir con el estudio, Señor, de este libro tan interesante, Advertencia. Ayúdanos, Señor, a prepararnos y a asimilar tu palabra y a llevarla por obra y práctica. Mira la situación que están en diferentes países, como en el caso de Libia, Señor, esas familias que también las personas que tuvieron el problema del terremoto, oh Padre, también están pasando en estos momentos muchas dificultades. También República Dominicana y Haití, que hoy las fronteras están cerradas por agua, tierra y mar. Tú sabes, Señor, que hay un problema por el asunto de un río y sabemos que el enemigo es que está tratando de llevar discordia en los países. Y esto nos da a entender de que tú estás cercano a la puerta y que Daniel 12 ya está entrando casi en su cumplimiento. Amén. Que todos los gobiernos del mundo tienen que ponerse a una, tienen que pasar guerras, dificultades, pero sabemos que tú tienes todo bajo control. Amén. Con los hermanos que están en esos países, tanto en Haití como en República Dominicana, y te pido, Señor, que nos mantengamos en oración para que tú permitas lo que haya de pasar. Gracias por escucharnos, te lo pedimos por Jesús. Amén. 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 Muy bien. ¿Me escuchan? Sí. En este momento vamos a continuar la lectura que se encuentra en la sección 8 con la pregunta: ¿cuál es el tiempo profético que no sería más? Voy a ir leyendo de este lado y ya por ahí la prima que está con nosotros en esta noche, Esther Morán, ella nos irá aportando con sus comentarios. Entonces iniciamos. Babilonia clama que sus doctrinas provienen directamente de la Biblia. La forma en que manipulan sus errores radica en una utilización desequilibrada de las escrituras. Sus métodos en teología son utilizar un texto ignorando u omitiendo todos los otros en un determinado tema. Evitar el contexto de la porción en cuestión, es decir, los versículos anteriores y posteriores. Y también ignorar las circunstancias particulares y la inserción en la historia del tema de estudio. Las mismas técnicas y insidiosas pueden ser aplicadas a los escritos de Elena White. Una declaración puede ser considerada ignorando u omitiendo todos los otros temas pertinentes. Las afirmaciones o declaraciones son consideradas fuera del contexto histórico y las circunstancias particulares del pasaje. Aplicaciones específicas son llevadas a ser consideradas como generales con ilimitadas utilizaciones. En el próximo párrafo continúa diciendo: actualmente algunos interpretan mal las escrituras en Apocalipsis 10:6, donde dice que el tiempo no sería más, y la afirmación de Elena de White sobre la profecía de los 1300 años de la misma manera, por lo que inducen temor
los que estudian, apartándolos de las profecías del tiempo del fin. Ellos engloban todas aquellas profecías que tratan con el tiempo del fin, o con las líneas de tiempo en los libros de Daniel y Apocalipsis, relacionadas con los inminentes eventos finales de la historia de esta tierra. No sé si se quiere aportar algo respecto de esto antes de seguir leyendo. Recuerden que estamos para comentar todos y hacer alguna pregunta en cuestión. La nota del traductor dice: la mejor forma de distinguir las diferencias entre tiempo del fin y líneas de tiempo se encuentra en el gráfico anterior. El tiempo es toda mención a una porción determinada. Tiempo del fin es el que se extiende a partir de 1798. Líneas de tiempo son las líneas en el gráfico que, partiendo de cada capítulo de Daniel, se extiende hacia adelante. Por lo tanto, no son términos equivalentes. ¿Quiere hablar algo, prima, con relación a la diferencia de esos tres tiempos? Sí, lo que me llama la atención es que con relación a cuando se enfocan que el tiempo no será más, con relación a Daniel 10, Apocalipsis 10, que nosotros sabemos que se dice, el tiempo no será más, pero después se le dice, tiene que profetizar de nuevo. Cuando nosotros nos vamos al conflicto de los siglos, en el capítulo El Santuario, nosotros vemos cómo la profeta del Señor desglosa cómo las profecías se han cumplido. Y cuando ella está desglosando, ella menciona que cómo comenzaron los 490 años al mismo tiempo que comienzan los 2300 tardes y mañanas. Y nosotros vemos que ella introduce dentro de ese plazo de profecía, dentro de las 2300 tardes y mañana, ella menciona cómo se cumplieron los 490 años para los judíos. Después ella menciona cómo se cumplen los 1260 años, que son la persecución papal, que sabemos que le da oscura. Y después ella concluye con la conclusión de esa profecía en 1844, pero en ningún momento la profeta del Señor nos menciona a nosotros nada que tenga que ver con Daniel 12. Ella no nos incluye los 1290, ella no nos incluye los 1335. Entonces nosotros vemos, y ella al final listando esa profecía, ella dice, y se cumplieron la profecía específicamente como habían sido profetizadas. Entonces nosotros podemos deducir solamente de ese capítulo que la profeta del Señor está haciendo una separación entre Daniel, la profecía de los 2300 tardes y mañanas que se encuentran en Daniel 8:14 y las profecías que se encuentran en Daniel 12, que ella no menciona nada. Y si nosotros no vamos a todos sus libros, nada más hay una sola cita que se encuentra con relación a los 1335, donde ella está haciendo una corrección, pero ella no está abundando en ningún momento que tal profecía se cumplió, ni tampoco está elaborando. Entonces me gusta mucho como el traductor del libro hace especificaciones con relación a esos periodos de tiempo, porque nosotros tenemos que saber que realmente, voy a mencionar una vez más, que Dios ciertamente no hará a nadie sin que se lo revele a su siervo los profetas, y ninguno de los planes que el Señor tiene, especialmente concerniente a nuestra salvación, a los eventos de los últimos días, Él lo va a dejar en oscuridad, ninguno de ellos, y específicamente el tiempo es lo menos que Él va a dejar en oscuridad. Era lo que quería comentar. Es decir, que la expresión, entonces la expresión, el tiempo no sería más. Algunas personas malinterpretan ese texto y se cree que cuando habla que el tiempo no sería más, es como si ya no va a haber más profecía de tiempo. Y ahí lo que está especificando es que el tiempo no sería más, es que
específicamente esa profecía de Daniel 12 nos No, habla de Daniel 8, de Daniel 8, de 14. Daniel 8. Es decir, pero específicamente lo que estamos hablando es que esa parte que el tiempo no sería más, no está diciendo con eso de que no va a haber acontecimiento en tales años y que ya no iba a haber un cálculo de día por año y año por día en esa profecía larga, en esa profecía que está destinada en Daniel 12. Entonces, es bueno especificar eso porque algunas personas piensan que cuando tú dices, bueno, Daniel 12, por ejemplo, es literal. Pero algunas personas creen que cuando tú dices que Daniel 12 es literal, creen que tú estás poniendo día y hora para la venida de Cristo. Porque, y te narran esa cita. Mira, aquí lo dice claramente, el tiempo no sería más. Sí, sí, Y hermano. entonces ahí viene la confusión en esa mala interpretación que dice ahí la Biblia. Sí, y es importante que nosotros sepamos que nosotros no podemos sacar el texto del contexto. En Apocalipsis 10 se está tratando de la profecía de Daniel 8:14 y nada más. Porque nosotros vemos que se jura por el que vivirá para el siempre que ese tiempo que iba a cumplirse ya no sería más, se acaba de cumplir, no lo ponga en ningún periodo del tiempo profético en el futuro, se acaba de cumplir, ¿verdad? Pero no solamente eso, ahora me va a decir de qué profecía se trata. Y entonces más adelantito, si se ve en el versículo 10, dice que se le dio el librito para que se lo comiera. Le fue dulce en su boca, pero en su estómago fue amargo. Cuando yo me voy al comentario que la profeta del Señor, ella está relacionando este texto solamente a la experiencia que tuvieron los mileristas, que estaban esperando la venida de Cristo en 1844. La alegría y el gozo de saber que Cristo venía era algo que le fue dulce, pero cuando vino el chasco, porque ellos confundieron el lugar donde se iba a celebrar y el evento que iba a pasar, entonces fue una amarga experiencia. Y no sé si los hermanos que están presentes han estudiado el conflicto de los siglos, pero cuando nosotros vemos en el conflicto de los siglos nos muestra a nosotros qué tan terrible fue, qué tan amarga fue esa experiencia. Entonces, cuando está hablando en Apocalipsis 10, está hablando específicamente de esos 2300 tardes y mañanas, que serían años, que no sería más, y después me dice a mí, ¿de qué profecía se trata? ¿Cómo lo sé? Con relación cuando me dé el librito, y cuando me voy al espíritu de profecía me especifica que fue la experiencia que ellos tuvieron cuando Cristo no vino en el 1844. O sea, es decir, que es que queda evidente y claro el hecho de que el contexto de esta cita no es Daniel 12, sino que es Daniel 8:14 en conexión, en un paralelo con Apocalipsis capítulo 10, cuando se experimenta el chasco tan amargo que el pueblo de Dios tenía que experimentar, en este caso los del movimiento milerista, cuando anunciaban la proximidad de la venida de Cristo, la cual no llegó en el tiempo que ellos pensaron que Cristo iba a venir. Al no venir, pasan por esta experiencia. ¿Qué pasa? Que los mileristas, o sea, ciertos adventistas quedaron, quedaron, eh, quedaron poniendo futuras fechas después del chasco, quedaron poniendo futuras fechas, analizando el contexto histórico de la declaración. Bueno, más adelante vamos a leer en detalle esto, pero voy a hacer breve mención para continuar que después que del chasco, los adventistas, muchos de ellos quedaron poniendo futuras fechas para la venida de Cristo. Y la hermana White, Dios la inspiró claramente para escribir y amonestar a los adventistas de aquel entonces que el tiempo no sería más, que no esperaran, que no pusieran más fechas con relación a la segunda venida de Cristo. Y que
quedaran tranquilos con relación a esta situación y que la profecía de los 2300 tardes y mañanas se había alcanzado su cumplimiento al Cristo pasar del lugar santo al lugar santísimo, y ella hace la aclaración al respecto de esto. Es bueno entender esta parte porque realmente eso no se refiere a que las líneas de tiempo con relación al tiempo del fin, ninguna de estas tienen ningún tipo de significado o valor, que es lo que se intenta decir cuando se cita al hermano White con esta cita de acá, para hablar de que las líneas de tiempo, del tiempo de fin, por ejemplo, aparece un día en el contexto de Apocalipsis 17, que los juicios de Babilonia caerán todos en un día. O sea, ese tiempo que está designado ahí en Apocalipsis 17 no tendrá esto significado en el contexto del tiempo del fin, cuando se dice el tiempo no sería más y que no se espera más días de tiempo con relación al tiempo del fin. Ese día que aparece en Apocalipsis 17, que no ha tenido un cumplimiento en el pasado y que nosotros sabemos que va a ser un cumplimiento en el futuro, entonces no tiene significado. Al igual como otras líneas de tiempo que aparecen en el libro de Apocalipsis. Entonces es bueno entender el hecho de contextualizar las declaraciones y ver realmente en qué contexto es que se están diciendo. Vamos entonces si no hay ningún comentario, vamos a continuar. Primo, antes de comentar con relación a lo que mencionó el hermano Polanco, con relación a poner día, fecha, nosotros no podemos ser, dice que somos hijos de la luz. Un hijo de la luz quiere decir persona que tiene la capacidad de razonar. La palabra de Dios dice, ven y razonemos juntos. Nosotros sabemos que una fecha tiene 4 elementos. Y si no tiene esos 4 elementos, yo no estoy poniendo fecha. Primeramente, tiene que tener un año, un mes, un día y una hora. Cuando los hermanos dicen que al explicar Daniel 12, nosotros estamos poniendo fecha, por favor que tengamos cuidado para percibir lo que el enemigo está tratando de hacer. Lo que el enemigo está tratando de hacer es cerrar la puerta para que los ojos del entendimiento que el Señor quiere abrir sean cerrados. Y como lo hace es que le pone a usted una etiqueta, está poniendo fecha para inmediatamente que usted rechace la verdad. Si no hay nadie que le pueda decir a usted el día y la hora de la venida de Cristo, porque va a necesitar esos 4 elementos. Y cualquiera que le dice a usted, si usted le está tratando de explicar a Daniel 12 que usted está poniendo fecha, usted sabe que es el enemigo tratando de cerrar esa puerta, porque nosotros no podemos actuar como que no tenemos la capacidad de razonar. El Señor nos da esa habilidad. Una fecha consiste en esas 4 cosas. Si yo no le puedo dar esas 4 cosas, yo no le estoy poniendo fecha para la venida de Cristo. Es importante. Por eso cuando la hermana White corrigía a los hermanos con relación a poner fecha, ellos estaban poniendo fechas literales, así como se puso la fecha literal que se decía que Cristo venía el 22 de octubre del 1844. Ellos tenían mes, año, día, y ellos decían, viene antes de la medianoche, entonces tenían hora. Entonces nosotros vemos cómo tenemos que cuidarnos. El hecho de que estemos estudiando lo que el Señor nos está mandando a nosotros que estudiemos, no vayamos a rechazarlo porque alguien nos diga a nosotros, están poniendo fecha. Porque ninguno estamos aquí diciendo que sabemos el día y la hora, jamás. Eso solamente le corresponde al Padre declarar el día y la hora de la venida de Cristo. Era lo único que quería mencionar. Prima, ya que usted menciona esa parte, hay 2 versículos que me gustaría citar. Uno se encuentra en Mateo 24:36, cuando claramente Jesús da la declaración de que del día y la hora nadie sabe. La palabra día y hora que se emplea allí no está hablando de una fecha específica, que no se va a saber una fecha específica, no está diciendo el texto, sino se está refiriendo directamente en vez de 4 elementos, como usted acaba de mencionar,
de una fecha definida, se está refiriendo a hora y día, a algo así. O sea, las palabras que aparecen allí, justamente, hora y gemera, que son las dos palabras griegas que aparecen allí, como hora y día, son las mismas que aparecen en Apocalipsis 9:15, cuando sí menciona los cuatro elementos. Dice allí, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Mientras que en Mateo 24:36 me aparece hora y día solamente. Aquí en Apocalipsis 9:15 está mencionando directamente los cuatro elementos: día, hora, mes y año. Allí en Mateo 24:36 no está hablando de para nada de una fecha definida, que no se sabrá, por ejemplo, el mes y el año, el día y la hora, sino solamente el día y la hora. ¿Por qué? Porque el estudiante de las profecías, Dios se encargaría de alguna manera de revelarle el mes y el año, que fue, por ejemplo, lo que pasó con Noé. Noé en su tiempo no supo una fecha definida de cuándo vendría la primera porción del fin del mundo, la primera parte del fin del mundo. La primera vez que el mundo se acabó, que fue con el diluvio, Noé no tuvo una fecha definida de ello, pero sí tuvo una orientación directa desde su tiempo, 120 años, y luego entonces el fin del mundo vendría. Luego entonces, cuando se le dice a Noé que entre él y su familia, que durarían 7 años dentro del arca, ya él ahí tiene una orientación clara de que pasarían 7 días con él dentro del arca y su familia, y luego vendría el diluvio. Claro. Entonces es bueno entender ahí esta parte, porque pero eso es maravilloso, primo, porque lo que Cristo está diciendo en Mateo 24:36 es: tú vas a ver todo excepto esos dos elementos, el día y la hora, porque eso le corresponden al Padre. Al Padre, exactamente. Gloria a Dios. Pero con relación a lo que usted acaba de mencionar, y me voy a desviar un poquitito y pido perdón porque creo que es esencial. Es interesante saber que se le dijo a Noé 120 años. 120 años sería la gracia para el mundo antediluviano. Pero a mí me interesa que dice, no contenderá ciertamente mi espíritu con el hombre. No está diciendo con esta generación o con los antediluvianos, sino dice con el hombre. Serán su día 120 años. No sé si ustedes pueden, es muy interesante darnos cuenta que el Señor le ha dado al hombre 6,000 años y su espíritu no contenderá más de 6,000 años con el hombre, ¿verdad? Y cuando yo miro 120 años, el final de la gracia de los seres humanos, en 6,000 años se encuentra 50, 120. 50 jubileos hay. 120 jubileos en este caso. 120 jubileos. ¿Por qué el jubileo lo menciono? Porque en el jubileo dice la palabra de Dios que los esclavos serían libres y retornarían de su esclavitud. Y cuando yo voy al espíritu de profecía, a mí me dice que cuando venga la segunda venida de Cristo comenzará ese jubileo. Gloria a Dios. Entonces, solamente quería mencionar esos 120 jubileos hay en 6,000 años. El Señor lo diseñó desde del primer momento. Amén. Y nosotros sabemos que si Cristo murió en el año 31, cuando habían 4,000 años de pecado, porque dice ahí en el conflicto de los siglos, ya en el 2031, claro, Jesús dijo que iba a cortar los días por amor a los electos, no sabemos cuántos años le va a cortar, pero sabemos que en el 2031 se acaban esos 120 jubileos, es el último. Entonces, claro, el Señor lo va a cortar en justicia, no sabemos cuándo, cuando salga la ley dominical lo sabremos. Era lo que quería compartir, perdón si me desvió un poquito. También yo quería compartir algo. Es que
Cuando la Biblia dice el día y la hora nadie lo sabe en el pretérito presente, nadie lo sabe. Es bueno entender esta parte ahí porque no dice nadie lo sabrá. ¿Por qué nadie lo sabrá? Porque el Padre se va a encargar de anunciarlo. Y también en el original no está así como lo leemos en español. En el original lo que dice es, quien esté encomendado a anunciar el día y la hora, no son los ángeles ni el Hijo, sino el Padre. Es decir, no es que el Hijo no sepa el día ni la hora, el Hijo sabe, porque ¿qué sabe el Padre que el Hijo no sepa? Y el Padre es el encargado de anunciar el día y la hora. Y la sierva del Señor lo corrobora cuando dice que desde el cielo se escuchó la voz de Dios que anunciaba el día y la hora. Los 144,000 conocieron bien la hora y el día, pero para los impíos todo eso fue trueno, relámpago, pero los entendidos que estaban ya sellados con la lluvia tardía, ellos sí sabían ya que esa era la voz de Dios que anunciaba el día y la hora. Es decir, que la sierva del Señor está tan clara en el libro de Mateo que después el Señor le revela a ella en una visión que el Señor le reveló a ella el día y la hora, pero cuando salió de la visión se le olvidó. El mismo Dios. Tremendo. Y esto significa que el Señor es que va a anunciar, Dios va a anunciar el día y la hora. Por eso ningún mortal puede decir, Cristo viene en tal día, Cristo viene en tal hora. Porque eso está vedado. El Padre es el único que está encargado en anunciar el día y la hora. Autorizado. Eso no significa que nosotros como estudiantes de la profecía podemos decir, podemos tener un termómetro, según hemos estudiado la Biblia, de que a Satanás se le dieron 6,000 años para que haga todo lo que tenga que hacer. Cristo no quería que el mundo llegara a los 6,000 años de Satanás. Cristo quería cortar el mundo. ¿Le digo en qué año? En el año de 1888. Pero el pueblo de Dios no estaba preparado y ya se estaba dando prácticamente una enmienda ahí con la ley dominical que hasta John fue al Senado a debatir por 90 minutos la ley dominical que querían darla, pero el Señor no permitió. Le digo por qué. Porque no había un pueblo preparado, pero Cristo quería venir y quería cortar el tiempo en el año de 1888. Pero la iglesia lamentablemente no quiso aceptar el mensaje que la iba a preparar para dar el fuerte pregón y entonces Cristo venir pronto a la tierra. Y lamentablemente tenemos que llegar a los 6,000 años porque según estamos mirando, lamentablemente pues el pueblo no está preparado y el Señor está preparando un pueblo que va a esperar su venida, pero en este asunto no es condicional los 6,000 años de Satanás, señores. La gente cree que los 6,000 años de Satanás son condicionales, no son condicionales, porque en el 7º milenio la tierra tiene que descansar. Perdón, no son condicionales. Sí, mi hermano. Perdón, hermano, el hermano James White escribió un documento muy extenso con relación a eso de Mateo 24:36. Y la palabra él la describe como que en el original se refería a Ifir. Ifir quiere decir que no están autorizados a dar a conocer, como usted lo mencionó anteriormente. Pero quiero hacer un énfasis en el hecho de que Mateo 24:22 a nosotros nos dice que por amor a los elegidos estos días serán cortados. La palabra de Dios lo dice. Entonces a mí me está dejando saber que de esos 6,000 años, aunque ellos se cumplen, si ellos se terminan de cumplir en el año 31,
El Señor ha prometido que Él lo va a cortar. Puede ser que sea por día, sea por mes. Eso es algo que no lo sabemos al momento, lo sabremos una vez que pase la ley dominical. Pero sabemos que el Señor ha prometido, porque mire que dice en Mateo 24:22, pero por amor a los elegidos, ellos serían cortados. Él no está diciendo puede ser que lo corte, él dice no. Por amor a los elegidos, esos días serán cortados. Entonces hay una promesa. Y cuando nosotros estamos mirando el mundo en la situación que se encuentra, no sé cuántos de ustedes saben, pero acaban de anunciar en la noticia, murieron 11,000 personas, se han encontrado muertes en Libia. No, todavía no se han recuperado todos los cuerpos. En Morosco, yo me parece que van un poquito más de 3,000 las personas que han encontrado después de temblores de tierra. Nosotros tenemos sufrimiento en cada esquina del planeta. Y esto nada más que son principios de dolores. El Señor tiene un pueblo que venir a buscar. Y Él solamente sabe cuánto el ser humano puede aguantar antes de que el tiempo ya no pueda ser posible de mantener esos electos fiel a Él. Entonces, lo único que puedo decir es que en ninguno de nosotros podemos decir que sabemos el día y la hora, pero el tiempo, el día, el año y el mes, el Señor nos lo va a revelar a nosotros según nosotros comencemos a estudiar, y una vez que pase la ley dominical, que es el evento que hace que todos los otros eventos comiencen a caer muy, muy rápido. Entonces nosotros tenemos que ser hijos de la luz y no estar durmiendo, porque aquí el esposo viene y es tiempo que salgamos a recibirlo. Eso es así. Entonces vamos a continuar leyendo. Nos quedamos, ok. Estas maniobras no son de Dios. Son los intentos de Satanás de cegar la mirada de los hombres sobre aquellas verdades proféticas que más se necesitan para prepararse para los eventos que se encuentran frente a nosotros. Tales prácticas no son dimensionadas en su perversidad, no son dimensionadas en su perversidad, y si continúan, sus sostenedores y los que los siguen serán conducidos directamente a la oscuridad y confusión de Babilonia. Lo que sigue es una mirada cuidadosa de las afirmaciones de Elena de White, no solo con la finalidad de observar la correcta aplicación de las reglas hermenéuticas en el estudio de las Escrituras, sino también para utilizar la misma integridad y técnicas cuando examinamos sus escritos. ¿Cuál es el problema? Se hace la pregunta. El ángel de Apocalipsis 10:6 declara que el tiempo no sería más. Este texto fue explicado por Elena de White diciendo: este tiempo al que el ángel declara con un solemne juramento es el fin de la historia, no es el fin de la historia de este mundo ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido después de este lapso que ahora abarca desde 1842 a 1844. No puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Eso se encuentra en el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 982. Diga usted. Y perdón, primo, y nosotros tenemos que, yo lo estaba leyendo aquí en inglés, dice, el tiempo más largo de periodo profético. Es precioso, el tiempo más largo de periodo profético abarca hasta 1844. Obviamente nosotros estamos hablando de los 2300 tardes y mañanas, que es la profecía más larga proféticamente que se ha dado. Jamás se ha dado ninguna otra. Entonces, una vez más vemos que ella lo está encajando en ese periodo profético
de los 2300 tardes y mañanas que comenzaron en el 457, pero que abarca hasta 1844. Era lo que quería comentar. Claro. Me permite, Además, hermano, discúlpame, me permite hacer un aporte acá. claro que sí. Mi hermano, Bueno, Plácido. sí, gracias. Feliz noche. Feliz noche. Notemos que los 6000 años de los cuales se ha venido hablando no corresponden a un tiempo profético. Los 6000 años no quedan dentro de ese renglón. Son 6000 años que lo podríamos ver más bien como el lienzo donde se están escribiendo esas profecías. Entonces, la profecía más larga es la de los 2300 días o años. Pero también ahí sería bueno también puntualizar que luego de ahí, que viene siendo 1844, después de ahí, entonces no estaríamos hablando ya de profecías, sino de eventos. O sea, son, vamos a decir, 3 detalles aquí. Un tiempo de 6000 años, al cual no se le puede llamar tiempo profético. Otra, los tiempos proféticos, que son las profecías, por ejemplo, como la que se está poniendo de los 2300 años. Y finalmente, los eventos finales. Perdón, hermano, es importante que en ningún momento, cuando estamos hablando de los 6000 años, y quiero aclarar, en ningún momento hemos dicho que los 6000 años son proféticos. Los 6000 años se le ha dado a la raza humana solamente. Dentro de esos 6000 años, el Señor entra y saca su profecía. Entonces, los 6000 años es lo que está establecido para que el hombre 6 días trabajará y hará toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Y cuando yo me voy a 2 de Pedro 3:8 dice que no os olvidéis, hermano, que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, nosotros estamos, cuando mencionamos los 6000 años, estamos tratando de traer a colación cuán cerca estamos de que la profecía, lo poquito que queda de Daniel 2 está a punto de cumplirse. Es la única razón por la que lo mencionamos, no porque Sí. consideramos que los 6000 años en ningún momento son profecía, sino que sabemos que 6000 años y dentro de esos 6000 años el Señor se maneja y profetiza lo que va a ocurrir dentro de ese cuadro que se ha dado. Sí, Solo quería enfatizar. Sí, eso fue lo que Plácido quiso especificar. Ok, sí. Eso mismo fue lo que quiso especificar, que en realidad los 6000, todos los eventos que faltan, incluyendo la profecía, por ejemplo, de 2300 días, Sí. está dentro de los 6000 años. Ahora lo que está explicando es que lo que falta de ahí en adelante no sería profecía. No sé si me doy a entender, Plácido, sino tú lo que Correcto. explicas es que lo que serían eran eventos finales, que es lo que falta, ¿verdad? Para Perfecto. terminar de cumplir el cuadro profético o para terminar de cumplir ya las cosas que faltan. No sé si... Sí, No. tú estás en el canal, tú estás en mi canal ahí, porque yo no estoy haciendo ninguna corrección, porque en realidad no hay que hacerla, esto está claro. No, tú lo que no. hiciste fue un argumento, exacto. Sí, y yo no estoy tratando tampoco de contradecir lo que usted dijo, hermano, pero quiero enfatizar para los hermanos que están mirando que Sí, en ningún momento estamos explicando que hay una profecía de 6000 años. Yo entendí su colaboración, pero quiero hacer la especificación por si acaso se malentendió al traer el tema de los 6000 años a colación. No, y su explicación estuvo perfecta, pero una vez más quería enfatizar,
No estamos hablando de profecía de 6,000 años, sino dentro de ese cuadro, el Señor se maneja y Él profetiza lo que va a suceder dentro de ese cuadro, que nosotros sabemos, basado en lo que nos dice la palabra de Dios, se cumplen en el 2031. Claro, no estoy diciendo en ningún momento que Cristo viene en el 2031, porque ahora Cristo hace una promesa en Mateo 24:22, que Él iba a cortar los días. El Señor puede, si le complace, esperar hasta el 2031, o si lo quiere cortar un día menos, un día más, sabemos menos, no puede pasar de 2031, porque sabemos que el sábado milenario tiene que comenzar, y eso es cuando comienza el encierramiento de Satanás. Es decir, hermana, que lo que estamos observando aquí es que la persona cree que cuando uno dice que los 6,000 años se cumplen en tal fecha, algunas personas creen y dicen, mira, ahí está poniendo fecha. No, nosotros no estamos poniendo fecha. Lo que estamos diciendo es que los 6,000 años de Satanás no son condicionales. No. No pueden pasar de los 6,000 años. Y la sierva del Señor dice que de la muerte, digo, del pecado a la muerte de Cristo pasaron 4,000 años. 4,000 años. Y Satanás sabe que le queda poco tiempo y con razón él está poniendo la agenda 2030. Sí, y no son condicionar, hermano, porque el sábado no se pone cuando usted quiere, sino cuando Dios determina que se pone. Y nosotros sabemos que los 7,000 años donde Satanás va a estar encerrado aquí en la tierra, para que no tenga quien tentar, es un símbolo del sábado. 1,000 años, un día es como 1,000 años. Entonces sabemos que en ese año 7,000, Satanás va a estar aquí encerrado en la tierra. No es cuando Satanás quiera, él no puede extender el tiempo. Dios está en control, y nosotros le servimos a un Dios que es creador, pero también que está en control de su creación. Claro. Ahora Me gustaría- Satanás está claro, Eliezer, que le queda poco tiempo. Parece que él está claro que sus 6,000 años ya se le están cumpliendo y por eso anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad, Eliezer? Claro, me gustaría opinar con relación a lo que se ha venido diciendo. No se ha dicho que los 6,000 años sean proféticos, pero son proféticos. No sé si me doy a entender. Sí. Dios definió claramente como a Noé se le dio 120 años a la generación, a esa generación se le dio 120 años, también se determinaron 120 jubileos para la humanidad, 6,000 años, se determinó así como, fíjense que en uno de los profetas, no recuerdo la cita, dice que en Isaías, no recuerdo la cita específica. Isaías 49:10, me parece que dice, y yo declaro el final desde el principio. Exactamente. La creación, regularmente se subestima mucho el contenido de Génesis 1 y 2 con el tema de la creación. Claramente en Primera de Pedro 3:8, en el contexto de la misma creación, dice claramente que para Dios un día es como que, como 1,000 años, y 1,000 años como un día. En el contexto de la creación es que Pedro se refiere allí. Los padres de la iglesia, la patrística, como bien se llama, ellos creyeron claramente en la creación, que la creación anunciaba claramente los 6,000 años. Los pioneros también creyeron esto. Dios especificó un tiempo límite con relación al desarrollo del gran conflicto en el universo, especialmente aquí en el epicentro de la caída del hombre, donde el diablo fue lanzado aquí en este mundo. Que este mundo es un libro abierto para todo el universo, que está viendo el desarrollo de la gran controversia, el conflicto entre Cristo y Satanás, y él designó proféticamente 6,000 años para hacer todo lo que debe de hacer y para dejar que el diablo haga todo lo que quiera hacer y que el hombre haga todo lo que quiera hacer también. Por eso estableció tal el cuarto mandamiento, más que un mandamiento, es una profecía, como usted también lo mencionó ahorita. 6 días trabajarás. Él estableció un límite a Satanás y también al hombre. Mas el séptimo día viene el reposo. El milenio
el séptimo milenio es el milenio del reposo, tal y como lo fue el séptimo día en la creación. Es bueno que entendamos esto. No dijimos esto al principio, pero sí de manera personal y responsable se los puedo declarar directamente así, porque de hecho, cuando uno habla debe de hablar basado en lo establecido. Claramente aparecen citas escatológicas donde la hermana White habla claramente que ella vio cómo pasaron los 6,000 años y cómo vio la hora de ruina que Satanás hizo durante esos 6,000 años, declarando directamente que no hay un cruce de los 6,000 años. Más bien habrá un tiempo acortado de los 6,000 años. No sabemos de qué tiempo será ese tiempo acortado, pero no hay un límite que cruce el cordón de lo establecido por Dios en esa regla de tiempo que él ha designado de los 6,000 años. Quería opinar con relación a esa parte. Sí, yo solamente quería también opinar con relación a que no tenemos más periodo profético, sino nada más que tenemos evento. Acordando con el Review and Herald, 25 de septiembre de 1883, la profeta del Señor, párrafo 6, la profeta del Señor escribe: los periodos proféticos de Daniel, que se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación, arrojan un torrente de luz sobre los acontecimientos que entonces ocurrirán. El libro de Apocalipsis también está repleto de advertencia. Son instrucciones para la última generación que somos nosotros. El amado Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, retrata las terribles y emocionantes escenas relacionadas con el final de la historia de la tierra y representa los deberes y los peligros del pueblo de Dios. Nadie necesita permanecer en ignorancia. Nadie necesita estar desprevenido para la venida del día de Dios. Entonces, la profeta del Señor le llama a esos tiempos, que sabemos que se está hablando de Daniel 12, ella le llama los periodos proféticos. Entonces, sí, son eventos, pero son eventos que tienen que pasar, que tienen un periodo profético atado a ellos. Porque si yo le quito la profecía, entonces en ningún periodo, en ningún evento que no tenga tiempo atado o periodo profético, pierde su valor. Entonces, por eso es que le llamamos a Daniel 12 los últimos periodos proféticos que el Señor le ha dado a su pueblo. Y solamente quería hacer esa aclaración. Sí, tenemos un evento que es el que desata los periodos proféticos y ese evento es la ley dominical. Pero hay periodo profético acordando con una así dice Jehová a través de su profeta. Es lo que quería comentar. Cuando Noé se le dijo que el mundo iba a durar 120 años, no contará mi espíritu más con el hombre, más sus días serán 120 años. Enoc le había puesto el nombre de Matusalén, le había puesto el nombre a Matusalén, que significa tu muerte traerá. Cuando Matusalén murió, ya Noé sabía que se aproximaba la destrucción del mundo, porque el mismo año que muere Matusalén, ese mismo año, entonces fue destruida la tierra. Porque el nombre de Matusalén significa tu muerte traerá el diluvio, o tu muerte va a traer un acontecimiento. Entonces, Noé conocía eso. Cuando a Matusalén lo llamaban Matusalén. ¿Y qué significa este nombre de que tu muerte traerá? ¿Qué es lo que va a traer entonces? Como Noé era profeta del Señor, Noé dio testimonio de que con la muerte de Matusalén se aproximaba la destrucción del mundo. Entonces, bueno, que nosotros entendamos, que estemos claros. Ahora, nosotros estamos en un sentido subjetivamente, hablando del año 31, pero es bueno que nosotros entendamos que el evento es que nos marca a nosotros
Todo acontecimiento que va a pasar tiene que traer un evento. Siempre en toda la historia hay un evento, siempre. En los primeros 2000 años hubo un evento. Después hubo otro evento cuando Cristo vino. Pero antes de aproximarse la segunda venida de Cristo tiene que pasar un evento. Y el evento es lo que desata todo el decreto dominical en los Estados Unidos de América. Es hasta que no llegue ese evento, quizá podemos estar diciendo algunas cosas, 35, 34, 31, 27, pero tenemos que esperar el evento. Hermano, perdón, hermano, la edad de quién usted está relatando cuando dice 34, 35, 31, 27, No. ¿esos son cumpleaños? No, que algunas personas hablan del año 34, 30 y otros dicen 31, otros dicen 27. 35 también. Ajá, 35. Inclusive hubo otro que dijo 44 también por ahí. Bueno, nosotros tenemos que entender que todo lo que nosotros compartamos tiene que ser así, dice Jehová. Cuando nosotros estamos diciendo del 2031, es porque la profeta del Señor escribe en el conflicto de los siglos con relación a que en el año 31, 3 años y medio después de su bautismo, cuando Cristo colgó en la cruz, Él puso un final al sacrificio y la oblación que por 4000 años ha sido ejecutado, y el tipo se encontró con el arquetipo. Nosotros no estamos aquí deduciendo de nada más de lo que dice así Jehová. Pero no solamente eso, si nosotros nos vamos a Éxodo 12:3, a nosotros se nos dice que había que coger un calderito, si leemos del 3 al 6, y que se tenía que separar el día 10, pero no era hasta el día 14 que se tenía que matar. Nosotros sabemos que del 10 al 14 hay 4 días, y si nos vamos aplicando la regla de segunda de Pedro, por 1000 años, nosotros sabemos que a los 4000 años Cristo muere en la cruz del Calvario, poniendo un fin al sacrificio, cumpliendo lo que dice en Daniel 9:27, que él sería cortado y traería un fin a los sacrificios y a la oblación. Entonces, en ningún momento nosotros no podemos deducir Cristo, hasta que Cristo no colgara en la cruz, no se podía contar victoria, porque dice la profeta del Señor que si Cristo ese día, cuando estaba en el Getsemaní, había decidido limpiarse el sudor e irse, la humanidad se había dejado a su suerte. Es cuando Cristo muere y acepta morir por el hombre que Él le pone fin al sacrificio, y solamente ahí es cuando cesa la oblación y los sacrificios. Yo no lo puedo poner para el año 27, porque en el año 27 Cristo solamente fue ungido para comenzar su misión. Pero la misión de Cristo, lo que hace que Cristo comience el servicio del santuario, es la muerte de Él en la cruz del Calvario. Entonces, vamos a tratar de mantenernos dentro del parámetro de así dice Jehová. Los 45, el 2045 lo creen los cabalistas judíos. Exacto. Nosotros no somos cabalistas, nosotros tenemos la luz. Dice que los adventistas han sido levantados para tener una luz que jamás se le ha dado a ningún otro pueblo. Actuemos basado en la luz que el Señor nos ha mostrado. Solamente quería mencionar eso, porque cuando usted mencionó todos esos números, yo pensaba que usted estaba celebrando el cumpleaños a algún hermano, así que solo quería aclarar, hermano. No, porque sí, simplemente estoy diciendo porque hay personas que según han hecho otros cálculos, le dan otros cálculos, pero es cierto lo que usted dice, hay que someterse a un así dice Jehová. Entonces, nada, sería bueno fue bueno que usted puntualizara esas cosas también. Bueno, Eliezer, ya no pasamos con 3 minutos y esto todavía. Hay que orar. Hay que orar. No sé, Eliezer, si yo sé que no pasamos ya con 3 minutos, pero no sé si
si alguno de los presentes algún está claro con comentario. la exposición que hemos hablado, tiene algo que argumentar o que decir, pero ya no queremos abusar del tiempo. Es que el tiempo se va como agua cuando uno está estudiando estas cosas, hermana y prima. Sí, Lo bueno es que en el cielo no va a haber noche, así que vamos a estar estudiando por toda una eternidad. La gloria y la honra para Dios. Él sabe lo que hace. amén. Así es. De verdad que uno que se queda con el deseo de seguir en el estudio, pero hay personas también que están ahí y de repente ya se ha establecido un horario y no quisiéramos faltar esa parte tampoco. Claro. Entonces, si hay alguna persona que por favor quisiera, antes de concluir, hacer alguna pregunta, algún aporte, no queremos concluir sin dejar una oportunidad de si alguien quiere expresarse, que por favor lo pueda hacer en este momento. O si no, oramos. Ok. Prima, por favor, ¿nos puede dirigir usted mismo en oración? Claro. Querido Padre que mora en tu morada eterna, no tenemos palabra porque no somos quienes para acercarnos delante del trono, sino que venimos cubiertos con la justicia de tu Hijo amado Cristo Jesús para pedirte e implorarte, Señor, que lo que hayamos estudiado arde en nuestro corazón porque tenemos deseo de verte, Señor. Por favor, transforma nuestros corazones y permite que este estudio que se está dando no es para que quien sepa más, sino para que sepamos cuán solemne es el trabajo que tenemos que hacer, tanto para prepararnos, sino también para preparar a otros, Señor. Pedimos que tu Amén. Santo Espíritu sea que nos dirija. Danos una buena noche, Señor. Gracias por este santo sábado. Un anuncio a ese sábado milenario que casi se acerca, Señor, donde tú vas a poner el fin al pecado. Permite, Señor, que nosotros celebremos contigo y que mañana en tu santo sábado nosotros no tengamos nada que ver con nada que nos pueda contaminar nuestras mentes y así practicando ganemos la victoria sobre el pecado, Señor. Amén. Cuídanos y protégenos porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz noche. Feliz Queremos noche anunciar para a los todos. hermanos que estaremos nuevamente el lunes 8:30 de la noche, donde estaremos pues dándole continuidad a la parte. Nos quedamos, ¿cuál es el problema? Ahí fue que nos quedamos. Entonces, para el próximo video vamos a ver cuál es el problema que está pasando con este texto que se mencionó, que el tiempo no sería más. ¿Cuál es el problema o el dilema? ¿Cómo es? El dilema. El problema, dice. ¿Cuál es el? Porque hay uno que dice abajo, ¿cuál es el dilema? Sí, así lo dice aquí, en español lo dice así. ¿Cuál es el dilema? Entonces, Sí, que lo dice cuál es el dilema. pero nos quedamos en cuál es el problema, ¿verdad? Nos quedamos en cuál es Sí. el problema, exactamente. Ok. El problema es el número 9, el problema es el número 9, el dilema es el número 10. Exacto. Exacto. Así Ajá. es. Ya ustedes saben, este tema está grabado por si ustedes quieren compartirlo con otros. Así que Dios les bendiga y nos comunicaremos Dios mediante este lunes 8:30 de la noche. Amén.